El asambleísta Cristian Benavides dijo que se ha tomado en cuenta en el presupuesto para la Universidad Estatal del Carchi. Se cierra el debate. Certifique si la moción presentada por la asambleísta Natalie Farinango ha sido ingresada por escrito. Sí, señor presidente, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría. Señoras y señores asambleístas, ¿tiene apoyo a la moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada mediante memorando número AN-CRT-2025-0358-M de 29 de noviembre de 2025. Asunto, moción para la sesión número 055-AN-2025-2029. De mi consideración. Con un atento saludo me dirijo a usted en mi calidad de presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, en el marco del punto número 2 de orden del día de la sesión número 055-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, cuyo objeto es conocer y resolver respecto del informe a la proforma del Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2026 y la programación cuatrianual del Presupuesto General del Estado 2026-2029. En virtud de lo que determina el artículo 295 de la Constitución de la República y los artículos 103 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción. Aprobar la proforma del Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2026 y la programación cuatrianual del Presupuesto General del Estado 2026-2029 y el contenido de la resolución que se acompaña, la cual en su parte pertinente resuelve. Primero, acoger las conclusiones y recomendaciones del informe a la proforma del Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2026 y la programación cuatrianual del Presupuesto General del Estado 2026-2029, elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Segundo, aprobar la proforma del Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2026 y la programación cuatrianual del Presupuesto General del Estado 2026-2029. Tercero, notificar la presente resolución junto con el informe a la proforma del Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2026 y la programación cuatrianual del Presupuesto General del Estado 2026-2029 al presidente de la República del Ecuador, señor Daniel Noboa Sin, y a la señora ministra de Economía y Finanzas. Solicito que esta moción sea puesta en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para su votación. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, abogada Natalie Estefanía Farinango Delgado, presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. De igual manera, señor presidente, me permito dar lectura a la parte resolutiva de la resolución que se adjunta a la moción. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve, primero, acoger las conclusiones y recomendaciones del informe a la proforma del Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2026 y la programación cuatrianual del Presupuesto General del Estado 2026-2029, elaborado por la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Segundo, aprobar la proforma del Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2026 y la programación cuatrianual del Presupuesto General del Estado 2026-2029. Tercero, notificar la presente resolución junto con el informe a la proforma del Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2026 y la programación cuatrianual del Presupuesto General del Estado 2026-2029 al presidente de la República del Ecuador, señor Daniel Noboa Sin, y a la señora ministra de Economía y Finanzas, dado en la sede de la Asamblea Nacional del Ecuador, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 29 días del mes de noviembre del año 2025. Hasta aquí la lectura de la moción. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Gracias. Se ha dado lectura entonces a la moción que ha sido presentada, corresponderá el registro y luego la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional y conocer cuál es el pronunciamiento de los asambleístas. Y ya se registra cada uno de los parlamentarios y parlamentarias, más de 100 asambleístas han desarrollado ese proceso. Artículo 102 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a la proforma presupuestaria. La función ejecutiva presentará a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional la proforma del presupuesto anual y la programación presupuestaria
cuatrianual durante los primeros 90 días de su gestión y en los años siguientes 60 días antes del inicio del año fiscal respectivo. El presupuesto general del Estado presentado a la Asamblea Nacional deberá constar el límite del endeudamiento público. Artículo 103. Aprobación del presupuesto general del Estado. La presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, previa aprobación del Consejo de Administración Legislativa, enviará la proforma presupuestaria a la comisión correspondiente para que en el plazo de 10 días presente un informe que se pondrá a consideración del Pleno, quien en un solo debate y con la mayoría absoluta de sus miembros deberá aprobarla u observarla en el plazo de 30 días desde su recepción. Si transcurrido ese plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia, entrará en vigencia la proforma y la programación elaboradas por la función ejecutiva. Las observaciones de la Asamblea Nacional serán solo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma. En caso, agrega este artículo, de observación a la proforma o programación por parte de la Asamblea Nacional, la función ejecutiva en el plazo de 10 días podrá aceptar dicha observación y enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional o ratificarse en su propuesta original. La Asamblea Nacional en los 10 días siguientes podrá ratificar sus observaciones en un solo debate con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes. De lo contrario, entrará en vigencia la programación o proforma enviadas en segunda instancia por la función ejecutiva. Ese es el trámite que se debe desarrollar en caso de ser observada la proforma presupuestaria y el trámite que se ha desarrollado desde el ingreso de la proforma enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Se ha cumplido todo este trámite y recordemos que los 30 días finalizan este día domingo, 30 de noviembre del año 2025 para el pronunciamiento del Parlamento, y dentro de los plazos lo está haciendo el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se necesita la mayoría absoluta para aprobarla, es decir, 77 votos. 145 asambleístas registradas cuando lo designe el presidente, cuando considere oportuno el presidente de la Asamblea Nacional, se cerrará este procedimiento e inmediatamente la votación sobre la base de lo que fue mocionado por parte de la asambleísta Natalie Farinango, presidenta de la comisión. Mesa legislativa, la Comisión del Régimen Económico, que presentó el informe, 57 páginas en las que consta el análisis de cada uno de los ítems establecidos en la proforma y también en la programación cuatrianual. En el documento se habla acerca del ingreso permanente. Los ingresos permanentes son recursos fiscales que el Estado recauda a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos de manera continua, periódica y previsible. Se tienen ingresos permanentes tributarios, no tributarios y transferencias corrientes por asistencia técnica y donaciones. Sobre los ingresos tributarios, se refiere a los recaudados por el Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. El valor estimado por ingresos tributarios y otros ingresos de la proforma presupuestaria de 2025 asciende a 17.557,89 millones, equivalente a una precisión tributaria del 12,6% del Producto Interno Bruto. Se contemplan además cambios normativos orientados al control fiscal y la transparencia. El incremento proyectado de los ingresos tributarios refleja tanto el desempeño económico y político del país como las medidas de control y modernización implementadas por las administraciones tributarias. Respecto al impuesto a la renta, el impuesto a la renta presenta una variación positiva de 1,56% respecto al codificado de este año, con una estimación de 5.100.96 millones de dólares para el próximo año. Este comportamiento obedece a diversas reformas legales y políticas tributarias, entre ellas, cita el documento, la Ley Orgánica de Urgencia Económica, que establece la autocorrección mensual del impuesto a la renta por contribuyentes grandes, la Ley Orgánica de Alivio Financiero, que amplía la exoneración del impuesto a la renta por ganancias de capital en ventas ocasionales de bienes y crea también el crédito tributario por mantenimiento del empleo. Ley para el impulso de la economía de las mujeres emprendedoras, que exime del impuesto a la renta a mujeres con actividades formalizadas. La Ley para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que otorga incentivos tributarios a contribuyentes que realicen donaciones con una rebaja de hasta el 30% del impuesto a la renta. En el informe de la Comisión del Régimen Económico se agrega impuesto al valor agregado. Es decir, el IVA representa el 19,6% del total de los ingresos tributarios proyectados, con un valor estimado de 8.999,79 millones para el año 2026. Las proyecciones consideran un crecimiento del consumo de los hogares de un 1,4%, impulsado por la reactivación económica y el aumento de las ventas nacionales, especialmente en los sectores económicos de manufactura y agricultura. El 62% del IVA, dice el informe,
provendrá del mercado interno y el 38% del mercado externo, apoyado por el incremento de las importaciones no petroleras, es decir, una proyección del 2% para el año 2026. Asimismo, la SENAE ha fortalecido el control aduanero con herramientas tecnológicas como el software Palantir, lo que permite un incremento del 34% en la recaudación frente a este año. Sobre el impuesto a los consumos especiales, es decir, el ICE, se presenta una variación positiva del 10,82% respecto al 2025, con una participación del 1,73% del total de los ingresos tributarios. En la proforma del 2026, el impuesto a los consumos especiales de operaciones internas aportará el 64,16%, mientras que el impuesto a consumos especiales de importaciones representará el 35,84%. Los aranceles a las importaciones. Los ingresos arancelarios se estiman con 1.322 millones de dólares, equivalentes al 2,86% de los ingresos tributarios totales, con un crecimiento del 15,87% respecto al 2025. El Comité de Comercio Exterior, es decir, el COMEX, ha aprobado varias medidas que impulsan el comercio exterior. Entre ellas constan la reducción arancelaria al 0% para la importación de neumáticos y generadores eléctricos, tarifa fija de $20 para envíos por courier, exención arancelaria total para bienes de producción audiovisual, eliminación temporal del derecho variable andino para la importación de sémola. Además, también se refiere el informe al impuesto a la salida de divisas, es decir, el ISD. Con una tarifa general del 5% se ve impactado la tarifa diferencial al 0% de cientos de sectores farmacéuticos y la eliminación gradual de crédito tributario asociado al impuesto a la renta. Se proyecta además una recaudación de 808,32 millones de dólares, es decir, una disminución del 1,36% frente a este año. Otros impuestos también contempla el documento relacionado con los ingresos. El total estimado para el año 2026 asciende a 525,64 millones de dólares, una recaudación del 34,56% frente al año 2025. Los principales componentes son la matriculación vehicular, que alcanzará los 235,29 millones de dólares, las operaciones de crédito por 111,77 millones de dólares, ingresos extraordinarios por contratos de exploración y exportación de 65,86 millones de dólares, impuestos redimibles a las botellas plásticas por 36,68 millones de dólares, la compra de vehículos usados por 27,81 millones de dólares, activos en el exterior 23,7 millones de dólares. Sobre multas e intereses tributarias, se prevé una recaudación total de 99 millones de dólares, un descenso del 6,39% respecto al año 2025. Esto derivado de intereses por moras y multas aplicadas a los contribuyentes vinculadas a la gestión de cobro y estrategia de recuperación implementadas por el Servicio de Rentas Internas. Sobre ingresos no tributarios, los ingresos no tributarios son aquellos que financian el presupuesto general del Estado por la venta de bienes y prestaciones de servicios. Señor presidente, que contamos con 148 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Natalie Farinango. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Y por disposición del presidente de la Asamblea Nacional, inicia ya la votación y podemos observar que de las 4 opciones, 3 han sido utilizadas por los asambleístas. Votos a favor alcanza los 47, los votos en contra supera los 60, no hay votos en blanco y se registran hasta este momento 4 abstenciones. Votos en contra alcanza los 40, corregimos, son más de 40 los votos en contra y aumentan los votos de respaldo, superan los 60 hasta este instante y faltan varios asambleístas todavía por pronunciarse. Lo decíamos en la lectura de los artículos correspondientes a la proforma presupuestaria que contiene la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículos 102 y 103, se refiere a la forma de votación, cuántos votos se necesita. Para aprobarla o para observarla se necesita la mayoría absoluta, es decir, 77 votos de respaldo para cualquiera de los casos. En este caso, se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional aprobar la proforma presupuestaria y por ende se esperarán los 77 votos. Faltan aproximadamente 5 asambleístas por consignar su voluntad y faltaría un voto de respaldo para ser aprobada la proforma presupuestaria. Y ya, como escuchamos esos aplausos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba la proforma presupuestaria que bordea los 46 mil millones de dólares. Señor operador, presente los resultados.
Señor presidente, me permito informar que de un total de 148 asambleístas presentes, contamos con 78 votos afirmativos, 66 negativos, 0 blancos, 4 abstenciones. Por tanto, la moción presentada por la asambleísta Natalie Farinango ha sido aprobada.